Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Igualmente, gracias a todos los que nos están viendo por el ciberespacio. Esperemos que esta plática sea agradable, que sea concisa y que ahora sí que cubra todo lo de esta nueva normatividad que estamos a días de entrar en vigor. Es acerca de la NOM 087, la norma oficial mexicana de tiempos de conducción y pausa para los operadores del autotransporte federal. ¿Qué se trata todo esto? Bueno, pues la norma, como lo dice ahora sí su nombre, es tiempos de conducción y pausa. Habla de tiempos de conducción y pausa para todos aquellos que tengan placas federales. ¿Qué necesitamos nosotros saber? Quiero darles algunos datos. En México existen 156,797 kilómetros de carreteras. De estas, 15,252 son de 4 o más carriles. Sabíamos que en México más de la mitad de la carga transportada, o sea, el 55.9%, es transporte en vías terrestres de autotransporte. De igual forma, de toda la carga que se mueve por vía tierra, o sea, ferrocarril y autotransporte, el 81% es por medio de autotransporte. También de los 35 países que están medidos en la OCDE, el último análisis que se hizo de horas de trabajo, México ocupa el, no sé si honroso o nada honroso, primer lugar en horas trabajadas. Entonces, aquel mito de que el mexicano es muy flojo, bueno, pues al menos los datos de la OCDE no los están dando. De igual forma también, aquí tenemos un pequeño detalle técnico, es importante que con estos datos acerca de lo que es la falta de operadores, todo este movimiento económico, todo este movimiento que existe, bueno, pues hace que exista una falta de operadores. En Norteamérica hay al día de hoy, más de 100,000 operadores que hacen falta. Y se está calculando que para el 2020, solamente en Estados Unidos, llegue a una cifra de casi 300,000 operadores que no existen. Ya tenemos nuevamente la parte, ¿no? Bueno, con estos datos, imagínense en su empresa. Imagínense en ese momento donde tienen a un cliente que tienen un embarque urgente del otro lado de la frontera o a una distancia considerable de aquí y su departamento de producción les dice: oye, espera un momento, tuvimos un problema de calidad, pero urge, porque si no llegan los tiempos establecidos, tenemos una situación de paro de planta. Entonces ustedes saben lo que cuesta esos paros de planta y qué es lo que hacen. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? ¿Qué buscamos hacer? Asegurar el transporte. ¿Y qué le decimos a las compañías transportistas? Bueno, pues, oye, que se vaya viniendo el operador y que esté ahí esperando. ¿Para qué? Para que en cuanto esté la mercancía, salga. El problema está que no sabemos si es 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, a veces 6 o 7 horas. Eso creo que es algo importante que todos empecemos a entender qué es la norma oficial y por qué debe de cambiar. Vamos a ver en este día algunos datos, antecedentes, la NOM 087, los retos y oportunidades y las perspectivas y las consideraciones finales, y al final dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. Algunos datos estadísticos. Al año se registran en nuestro país 16,000 muertes por accidentes viales. Son la segunda causa de mortandad en México y de orfandad para, obviamente, los menores de edad. Cerca de 150,000 millones cuestan los accidentes, el 1.7 del PIB. Cerca de cada hora se presentan en nuestro país 297 accidentes viales y 7,000 por hora. Hay más de 860,000 mexicanos discapacitados por accidentes viales, subiendo más de 40,000 por año.
Los accidentes viales son la principal causa de mortandad en niños de hasta 14 años. Y de estos accidentes, de acuerdo al análisis, el 80% de los factores que intervienen en el accidente son humanos. El 13% al entorno y el 7% a las condiciones mecánicas. O sea, el 80% de todo lo que nos genera el costo y el genera ese nada honroso lugar de ser el 8º país del mundo con más accidentes viales, se genera por factores humanos. Es por esto que se buscó hacer esta normatividad. ¿Qué tenemos? Buscar que las personas que manejan no estén cansados. Esto no es nuevo. En la Ley Federal de Caminos y Puentes de México establece un artículo que dice que está prohibido manejar cansado. Esa regulación de finales del 2011 es muy ambigua, muy vaga, porque ¿cómo vamos a saber si está cansado o no? ¿Qué medición es la que está para saber si está cansado o no? A partir de eso se trabajó y hasta el día 31 de marzo de 2016 se creó un subcomité técnico para hacer criterios médicos y científicos y tecnológicos aplicables al personal que conduce, opera y o auxilia en caminos y puentes de jurisdicción federal. Y con esto se presenta un anteproyecto de norma oficial mexicana de regulación de horas de jornada laboral y horas efectivas de conducción. Después se bajó el nombre para decir que sería la relación de horas efectivas de conducción en personal que conduce, opera y auxilia en caminos y puentes de jurisdicción federal. Todo esto contemplaba jornadas laborales, periodo de descanso diario, periodo de descanso semanal, tiempo semanal de conducción, rol de trabajo, pausa laboral y que se considera un segundo operador. Para el 27 de marzo del 2017 se firmó el anteproyecto de la norma. El 17 de mayo del 2017, o sea, hace un año, se fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Aquí, personalmente, en la empresa en la que represento, empezamos a trabajar. Ya una norma que está publicada, pues no puede tardar más de 1 o 2 años, algunas veces un poco más, como lo que se pasó con la norma 12 de pesos y dimensiones. Sin embargo, ya estaba próxima a hacer este cambio. ¿Qué teníamos que ver? La mejora regulatoria. Con Confemer da el tiempo para preguntas y respuestas y que se cuestionara toda esta norma. El 7 de junio fue publicada el Diario Oficial de la Federación para comentarios. Y ya por fin fue publicada el pasado 28 de junio del 2018 como norma oficial mexicana. ¿Cuál es el objeto de la norma? La norma oficial proporciona las directrices para regular los tiempos de pausa y conducción para los conductores del Servicio de Transporte Federal y con la finalidad de reducir la accidentabilidad. Inclusive en la misma norma, en el cuerpo de la norma, nos da unos datos. De acuerdo con los datos del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, en nuestros países los accidentes viales cada año cobran 16.500 vidas. Cuestan al país alrededor de 150,000 millones de pesos, que representa el 1.7% del PIB, y que este porcentaje es la suma de costos directos e indirectos, y que existe una relación directa entre el tiempo de conducción y el riesgo de presentar signos de fatiga física, mental o ambas, y ocasionar su más trágica manifestación, lesiones o muerte consecuencia de un accidente de tránsito. ¿Cuál es el campo de la aplicación de la norma? La norma es de observación en la red de carreteras federales. Si lo pueden ver aquí, es en todo el país. Es difícil que estemos en un traslado de un lado a otro sin que pisemos unos metros, al menos, de una carretera federal. Siempre tendremos que pasar a través de estas carreteras federales, por lo tanto, esta norma genera aplicación y jurisdicción. ¿Qué definiciones hay? ¿Quién es el conductor? El conductor, pues es la persona que tiene el control y es el que tiene la responsabilidad del desplazamiento de un vehículo, de automotor, durante su trayecto en caminos y puentes de jurisdicción federal. Habla de excepciones temporales. Aquí es donde la norma sí nos da una excepción. ¿Para qué asuntos? ¿Qué pasa cuando tenemos manifestaciones,
¿Qué pasa cuando tenemos cierres de carreteras? ¿Qué pasa cuando tenemos descomposturas del vehículo? A partir de ahí, con esto, te dice, esas las represento como excepciones temporales y esas no son computables para el tiempo de horas de conducción. ¿Sí? Eso es importante. Otras actividades auxiliares. Nos habla que dice, ¿sabes qué? Cualquier otra cosa que esté haciendo el operador, como cargando, descargando, esté haciendo fila en una aduana, esté haciendo fila en un taller, haciendo fila para ahora sí que hacer reposta de combustible, todo eso son otras actividades auxiliares y tampoco son consideradas dentro de las horas de conducción. Otra son las pausas, que es el periodo comprendido dentro del tiempo de servicio durante el conductor no lleva a cabo la actividad principal, que es conducir. ¿Sí? Y no está haciendo tampoco las actividades auxiliares. O sea, no está ni cargando, ni descargando, ni está manejando, sino simplemente está en una pausa. La ruta es el trayecto autorizado entre dos puntos que se configura dentro de los caminos de jurisdicción federal. Y ahora sí, la parte medular de la norma, que son los tiempos de conducción y pausa. ¿Qué nos dice? Dispone que todo conductor debe realizar una pausa de 30 minutos cuando ha conducido hasta 5 horas, o bien esta pausa de los 30 minutos podría definirse en diferentes segmentos, pero no más de 5 horas y media. ¿Qué es esto? Tú puedes manejar 5 horas máximo y después hacer una parada de media hora. O puedes hacer diferentes paradas dentro de un periodo de 5 horas y media, pero estas paradas tienen que sumar media hora. Muy fácil es decir, manejas 5 y descansas media. ¿Por qué? Porque estas paradas, si las haces así, con la parte de hacer 10 minutos, 10 minutos y 10 minutos, de todos modos lo más que puedes manejar es 5 horas. Nunca puedes ir más allá de 5 horas. Independientemente de que aparte que en el trayecto de estas 5 y media horas, tienes que computar media hora. También dispone que el conductor debe portar la bitácora de horas de servicio y exhibirla a la autoridad competente cuando ésta le sea requerida, la cual debe ser de uso personal e intransferible. Ese es el medio de control, la bitácora del operador. La bitácora ya tiene varios años que es de exigencia. Sinceramente, dentro de lo que se da en el medio, es que difícilmente era algo exigible a aquellos operadores que no estuvieran manejando un full. Desde ya algunos años con la norma 12 que permitía peso adicional a los fulles, y una de las cosas que pedía era tener la bitácora, era exigible, pero realmente la autoridad lo exigía más a los operadores de full. Ahora es un documento que no podemos dejar de estar porque ya tiene también varios años que está dentro de la reglamentación. ¿Quiénes son los encargados de hacer la vigilancia? La Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Gobernación a través de quien ella designe, o sea, la Policía Federal. La Policía Federal puede hacer esta vigilancia, puede ser que tenga al operador, puede ser el que le diga, oye, detente y enséñame tu bitácora, o puede ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de las volantas o los centros de verificación como de peso, que personal de Secretaría de Comunicaciones y Transportes puede exigir el revisar este documento. También incluye esta norma un procedimiento de cumplimiento. O sea, ¿qué dice? Que aparte de tenerlo de llevarlo a los operadores, son obligatorio para los permisionarios que estuvieron a cargo de ese viaje, tenerla resguardada la bitácora por 2 años. Recuerden que todos los permisionarios del Autotransporte Federal somos sujetos a auditorías. Entonces, un inspector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puede, a posteriori, pedir esa bitácora de manejo relacionada con un viaje. Por eso es importante saber que tenemos que guardarla 2 horas, 2 días, 2 años, perdón, ¿no? ¿Qué viene con esto? ¿Qué sanciones son? La norma es muy escueta. La norma solamente dice, ¿sabes qué?
el incumplimiento de esta norma dará lugar a sanciones de acuerdo a las disposiciones aplicables por la autoridad competente. O sea, no dice nada, ¿no? Nomás dice que pues, va a haber sanciones. ¿Cuáles? No sé, pues la que diga la autoridad. Y eso nuevamente nos deja en un pequeño vacío, que es común que se dé en nuestras legislaciones. ¿Por qué? Porque te tienes que remitir al reglamento de tránsito en carreteras y que te dice el artículo 83 que la bitácora la tienes que tener completa, requisitada y cumpliendo con todos sus requisitos, porque si no es una multa de hasta 80 UMAS, que son alrededor de 24 o 25 mil pesos. Esa es la multa. No es una multa barata, es una multa que está incrementando las posibilidades de ser apetecible que te quieran buscar ese documento en específico. La bitácora de horas tiene que tener todos estos requisitos, que son nombre del permisionario, tipo de servicio, modalidad, placa, modelos. En resumidas cuentas, que sea identificable. Que tú cuando inicias tu viaje llenes todos tus documentos para que digas quién va manejando, qué vehículos llevas manejando, de dónde a dónde vas y empiezas a llenar tus rutas. Hay diferentes tipos de bitácoras. En lo personal, en la empresa, nosotros manejamos una muy sencilla, que es ir llenando solamente horas de manejo, horas de descanso, horas de manejo, horas de descanso. Esto nosotros tenemos ya practicándolo desde algunos años y con más fuerza a partir de hace un año. ¿Para qué? Para lograr que el operador entienda y tenga 100% el cómo llenar esta bitácora. Porque cualquier falla en el llenado de esta bitácora, como dice la ley, si esto no está debidamente requisitada, no se va a lograr. ¿Qué dice también los transitorios? Que la presente norma entrará en vigor el lunes 27 de agosto. O sea, 60 días después de su publicación, que es el lunes 27 de agosto. Y también dice que la Secretaría publicará un plazo no mayor a 45 días contados a partir de la publicación de la presente norma, el listado de sitios y espacios físicos recomendados para su cumplimiento. Por ahí, como dicen en el rancho, ahí es donde la marrana torció el rabo, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente uno de los problemas que tenemos en México es algunas veces tenemos regulación de primer mundo e infraestructura de tercer mundo. No tenemos actualmente paradores seguros, no tenemos toda la infraestructura carretera que existe en Estados Unidos. Habíamos venido creciendo, sí, si somos de aquellos que nos podemos acordar de la selección de México antes de que jugara Rafa Márquez en ella, pues sí nos podemos acordar de las carreteras hace mucho tiempo. Se ha venido mejorando, se han venido haciendo más tramos de 2 carriles, a pesar de que solamente es alrededor del 10% de las carreteras que existen. Sin embargo, todo esto nunca ha pensado en esas necesidades de las empresas que están ahí, transitando y haciendo negocios en las carreteras federales. ¿Por qué? ¿Cómo lograremos el cambio cultural? Porque estamos de acuerdo que necesitamos un cambio cultural, necesitamos cambiar a la estructura del operador, necesitamos cambiar a la estructura de cómo hacemos negocios, cambiar a la estructura de entender que esto es un problema de salud pública, de entrada. No podemos tener ese gasto del PIB con tantos accidentes. Y muchos de esos accidentes se dan en las carreteras federales. Unos datos. La estructura empresarial del autotransporte de carga. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes se fijan, todos estos son las unidades y cómo ha venido creciendo. En el último año, en el 2015, tenemos que las empresas que son micro, que es de 1 a 5 unidades, como se está dividido, tienen más de 300,000 unidades. Las pequeñas, que son de 6 a 30 unidades, son las más numerosas, que tienen arriba de más de 300,000 también, y las grandes, que son cerca de 152,000 pesos, 152,000 unidades, perdón, y ya las empresas mucho más grandes, que son las que tienen más de 100 unidades, tienen más de 200,000 unidades en México circulando. ¿Por qué es importante esto? Entender que esta norma
va a afectar específicamente a estos dos ramos, porque son los que tienen menos unidades, menos operadores, menos flexibilidad de adaptarse a la norma. Y aquí es donde más necesitamos trabajar, más necesitamos profesionalizar y más necesitamos colaborar todos como sociedad, tanto los que están embarcando como nosotros como transportistas. Sin esto no generará ningún cambio. Es un cambio cultural muy importante. También, si ustedes se fijan, los accidentes sí tienen hasta el 2014 que se estaba medido, ha venido disminuyendo. La profesionalización, el trabajo que se ha iniciado ha tenido frutos, ¿sí? Venimos de 24,000 accidentes en el 2012 a 18,000 accidentes en el 2014. Esto, sin embargo, no se refleja la misma disminución en el número de muertos. O sea, seguimos chocando y tal vez chocamos menos, pero cuando chocamos, lo seguimos haciendo con la misma severidad. Otra de las cosas, en México las carreteras, como todos saben, el problema de inseguridad no es ajeno. En México las carreteras se han convertido en un terreno donde salimos y aparte de todas las medidas de seguridad, como GPS y todo lo que podemos hacer, empresas certificadas en OEA, en CityPath, toda esa parte, pues tenemos que asegurar que le rezamos las 3 Aves Marías y 2 Padres Nuestros. ¿Por qué? Porque los asaltos se han venido incrementando de manera alarmante. En este último año, del 2017, se registraron más de 4,000 robos al autotransporte federal. Y de esos, el 89% fue con violencia. Ese es otro de los retos que tenemos enfrente de nosotros. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad habla que en el sexenio actual, hasta noviembre de 2017, van casi 15,000 robos. ¿Sí? Y de esos 15,000 robos, la mayoría de estos fueron al autotransporte de carga federal. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo logramos tener ese balance? ¿Cómo logramos tener lo que todos queremos, que es seguridad para nosotros y nuestras familias, porque circulamos por las mismas carreteras? El autotransporte de carga representa el 3.1 del Producto Interno Bruto. Es una industria importante. Y hablamos que si anexamos el transporte de pasajeros, bueno, pues realmente es una actividad económica muy importante la que está en las carreteras. Si hablamos de que casi la mayoría de las mercancías se transportan por carretera, pues tenemos que hacer esto. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que decir? ¿Y qué tenemos que trabajar todos en conjuntos? No podemos tener una regulación de primer mundo con infraestructura de tercer mundo. Nuevamente, faltan paraderos seguros, faltan lugares donde apostar a el desarrollo. Porque es muy fácil de repente nosotros decir, oye, pues si manejas 5 horas te paras media hora. No sé si alguno de ustedes ha caminado por la carretera que está entre Sonoita y Mexicali, que es la única que hay, no hay más, para pasar hacia Tijuana. Yo quisiera saber si un camión se para, ¿por dónde van a pasar los demás? Yo creo que aquí es donde tenemos que trabajar. Aquí es donde tenemos que unirnos con todos los enviadores, que unirnos con todos nuestros clientes y entender que esto es un nuevo mensaje para trabajar en conjunto, buscar medidas y buscar programaciones que no hemos tenido, que hemos venido trabajando siendo flexibles en demasía, que hemos venido trabajando haciendo que quien resienta esa flexibilidad sea el operador y por lo mismo generar accidentes. Es el momento de trabajar. Obviamente también necesitamos que las autoridades cooperen para generar esos lugares, los espacios físicos. Necesitamos que tengan esa lógica de tener una reglamentación sustentada con la infraestructura. Sí, ¿qué viene? Capacitación. ¿Qué es lo que recomendamos? Nosotros en la empresa tenemos más de un año trabajando, como les decía, viendo todas las rutas, viendo dónde se pueden parar, qué distancias pueden recorrer, dónde se pueden volver a parar
Y todo eso es algo que se tiene que hacer. Es muy sencillo de decirlo y ponerlo en papel. Oye, pues mira, si sales a tales horas, puedes manejar hasta aquí y te paras aquí, y luego puedes manejar hasta aquí y te paras aquí. Pero eso es un tema de generación de hábito con nuestros operadores, con nuestros clientes y también, pues obviamente, con las autoridades. ¿Por qué? Porque sin este hábito no lo podríamos hacer. ¿Qué debemos de recordar? Un operador puede manejar tramos máximos de 5 horas sin descanso. Eso es lo que siempre tenemos que tener en la mente. No puede tener más de 5 horas trabajadas nadie. Las excepciones son cuando tienes una manifestación, una descompostura o alguna cosa que te impida seguir caminando, pero ese tiempo no es computable para las horas de conducción, como lo vimos en la norma. Entonces tenemos que entender que es 5 horas manejando y una pausa de media hora. Si por el camino o el trayecto vemos que no vamos a llegar en esas 5 horas, es preferible parar, hacer el tiempo de descanso y continuar para no caer en no cumplir con la norma. Otra de las cosas que dice la norma, que un operador puede manejar efectivamente solo 14 horas en un periodo de 24, que aquí es donde está lo complicado. Por ejemplo, los que vamos aquí a Laredo, en 14 horas podremos llegar, rayando, pero llegamos en 14 horas. Pero ¿qué pasa con la programación? Si nuestros operadores tienen que descansar 8 horas, pues a partir de ahí tenemos menos disponibilidad de operadores y como lo vimos, ya no hay operadores. Está complicado conseguir operadores tanto en México como en Estados Unidos. Los periodos de carga y descarga extendidos, por lo tanto, afectan con esta nueva normatividad porque la disponibilidad de vehículos va a bajar. Yo quisiera pues invitar a todos nuestros aquí presentes e igual con los presentes para a través del ciberespacio a que platicaran tanto con sus compañías que les presten el servicio, con sus operadores si es que son los prestadores de este servicio y que se acercaran a las cámaras o las instituciones. Es un trabajo en conjunto, no podemos ni debemos hacerlo solos. ¿Tiene alguna pregunta? Buenas tardes, César. José Antonio Sánchez, director del Comité de Logística de Index Nacional. Mira, yo represento la industria de importación y exportación. Y aunque esta norma, como tú bien comentaste, se aplica para todo lo que es la cuestión federal de la red de carreteras, en particular la industria de exportación se rige por otros lineamientos o certificaciones que son un poco diferentes a que si utilizas tú nada más la red nacional. ¿A qué me refiero? Hay un esquema de certificación que se llama operador económico autorizado, que específicamente te impide que te pares donde tú quieras. Está muy claro que define qué tipo de lugares no se puede parar, dónde no se puede parar. Entonces, bajo esa base, hay un conflicto directamente entre la NOM y la certificación OEA. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar a las 5 horas? No te vas a parar, como comentaste, a la mitad de la carretera y decir, ahí me paré. No te vas a parar tampoco en un parador que no cumple con las características específicas que te manda la normativa de la OEA. Por lo tanto, estás en riesgo o de perder por un lado, la certificación de OEA y por otro lado esto. Entonces, tienes dos amos a quien atender, ¿sí? Entonces, en la industria de exportación, estamos esperando que se haga la publicación a los 45 días que se va a hacer oficialmente de los paradores oficialmente establecidos, que los han contestado y que obviamente sabemos que no existen, como tú dices, es una infraestructura de tercer mundo. La pregunta que te quiero hacer es, ¿tú qué sabes ahorita de cómo se podría, porque la norma ya está establecida que se entra en vigor en 60 días, así como la sacaron, pero esta parte creemos que todavía podemos ir a hacer pues no sé, una excepción. Y no te hablo únicamente del tramo Guadalajara-Nuevo Laredo, porque estoy hablando a título de Index Nacional. Entonces tenemos muchas rutas que no se van a hacer y que son de gran volumen. Por dejarte ejemplos, de Manzanillo a Chihuahua, de Manzanillo a Tamaulipas,
¿sí? De Guadalajara a Laredo, de Guadalajara al otro lado de la frontera, por el otro lado de acá, son más Nogales, es más lejos. Del centro del país, del Bajío, hacia el norte, por cualquiera de las rutas que se tienen. No te digo una de Mérida, que vaya a Tijuana, son cuestiones muy largas que obviamente no van a encontrar en la ruta los paraderos adecuados. Entonces, nosotros estamos preparando una, ¿cómo se dice? Una contraofensiva, precisamente, porque aquí hay una contradicción bien específica entre lo que marca una legislación y lo que te marca la certificación que tú tienes que hacer. Entonces, tenemos una disparidad ahí completamente que estamos de acuerdo, que debemos de trabajar todo el mundo para ir a hacer lo que se haga. No estamos de acuerdo en los tiempos de conducción. La Ley Federal del Trabajo establece horarios de trabajo para personas que están sentadas, mucho más para personas que están sujetas a un tipo como es el caso de manejar un camión, que está sujeta a un estrés mayor adicional. Entonces, no queremos ir a rebatir que las horas, eso yo creo que es sano para todo el mundo, para evitar accidentes y para todo lo que se tenga que hacer, es sano que existan los descansos. Lo que estamos cuestionando es que no existe una infraestructura donde hacerla válida, precisamente, ¿sí? Quizás la gente que trabaja en México, por decir algo, los refresqueros, los del pan, los de las papitas, que van entre México, se rigen quizás con normas diferentes, no específicamente la OEA no les marca a ellos nada que tengan que ver, es un movimiento que va a ser de Guadalajara a la Ciudad de México, a Monterrey, al otro lado, se rigen bajo certificaciones completamente diferentes, pero aún así no existe la red de paraderos segura. Entonces, creo que aquí vamos a tener una buena discusión con la gente de la SCT y sí, estamos de acuerdo y estamos uniéndonos a través de la Canacar y diferentes agrupaciones para ir a hacer una petición formal de que se implemente, pero cuando esté la gallina puesta primero. O sea, aquí no estamos diciendo que primero el huevo o la gallina, sabemos que tiene que hacer, pero hay que hacerlo para poder efectuarlo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tú sabes que se pueda hacer algo en este momento cuando la norma ya fue publicada oficialmente? Sí es un problema de México generar legislación que es bien intencionada, que habla de generalidades, como les decía, la ley de tránsito en carreteras federales dice que no debes de manejar cansado. Es una excelente idea, ¿no? Yo creo que nadie estamos en contra de eso. Sin embargo, falta esa parte de, ok, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para saber si están cansados? En este caso la NOM, el manejar está muy bien. Inclusive los conductores de pasajeros, ellos tienen que manejar solamente 9 horas. Son menos, por obvias razones. Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo modifico o cómo le hago para que tenga yo esto? Particularmente la respuesta al día de hoy es no hay más. No hay más. Nos hemos enfrentado a algo similar con la NOM 012. En la NOM 012, por ejemplo, hay un caso muy particular donde los que tienen que tener full tienen que tener unas calcomanías específicas. Y te dicen, yo voy a multar a quien no las tenga. Y no han entregado las calcomanías. La autoridad no las ha entregado. Hay gente que ha venido, que ya tiene más de 30 días, 60 días que hizo el trámite y que no le ha llegado. Y aún así no lo ha parado. No creo que en estos momentos haya ni la intención política ni el interés de parar una norma. Creo que es importante que sí trabajemos en conjunto, tanto las organizaciones como INDEX, como Canacar, para hacer notar esto y sobre todo decir, oye, voy a tener dos problemas. O uno, Secretaría de Hacienda, le dices a OEA que no me pide certificaciones, o dos, tú, pues las multas me las condonas, porque no voy a poder cumplirlo. Nos están poniendo en una posición de perder. Sin embargo, sí creo que es importante que es un momento también para empezar a trabajar. Trabajar en los horarios de tiempo de carga y descarga, trabajar en los horarios de conducción y trabajar en la programación de puntos. Y también invitar a otras asociaciones, ¿para qué? Para decir, oye, aquí es el punto donde debes de poner un paradero. Aquí podemos tener apoyos, por ejemplo, al Banco Interamericano del Desarrollo, para hacer ese tipo de modelo de negocio, porque si no, la economía de México está en riesgo. El 80% de las mercancías se mueven. ¿Qué es lo que se está trabajando?
al menos a nivel empresarial o a nivel de empresas de transporte, pues es ir generando los puntos, ir generando los cumplimientos, asegurar esto, trabajar con algunos de estos paraderos que ahorita pues son el restaurante Chano y Chana, ¿no? Dice, oye, ¿por qué no pones esto? ¿Por qué no pones esto? ¿Por qué no pones esto? Eso es lo que venimos trabajando. Con la autoridad, hacerle ver cómo se está haciendo. Ya mandaron un listado preliminar de paraderos y están pidiendo comentarios. La verdad está que algunos de estos son, te puedes parar en donde era la caseta de La Joya, aquí saliendo de Guadalajara. Pues sí, y ahí hay baños, y ahí hay donde quedar, allá hay seguridad, simplemente hay seguridad, hay cámaras, hay todo. No lo hay. Y estamos hablando que queda a cuántos kilómetros de aquí de Guadalajara. Imagínense en la garita de Sonoita, donde inclusive algunos compañeros transportistas dicen que hay indicaciones por parte del crimen organizado de no trabajar determinadas horas. O sea, esa es la realidad del país. ¿Qué es lo que estamos ahorita proponiendo? Esta unión de organizaciones para hacer, oye, ¿cómo cambiamos esto? Autoridad, ¿me ayudas o me ayudas? Y vamos a tener congruencia en todos los aspectos. Tiempos de carga, programación como nosotros como transportistas, programación de operadores, y autoridad, infraestructura y legislación adecuada. Quisiera tener otra respuesta más concreta, pero desgraciadamente no la tenemos en este momento. Miguel Aguilar, de Autotransporte de Carga 3 Estrellas. Las leyes pues las tenemos que cumplir y tenemos que hacernos esa idea. En este caso, abatir los accidentes, que como lo mencionaste, ingeniero, pues el 80% es factor humano conductor. Entonces, nadie queremos que esto siga sucediendo. Va a venir esa etapa que ustedes ya recorrieron, donde se han venido adaptando a estas nuevas circunstancias que van a prevalecer legales. A mí me gustaría, ingeniero, ver, o más bien conocer la experiencia que tuvieron ustedes, porque el trabajar menos los camiones tiene dos aspectos fundamentales. Uno, la rentabilidad del equipo, y la otra, el ingreso del operador. Entonces, no sé si nos pudieras decir cómo lo han ido resolviendo ustedes, porque no se puede por la competencia decir, bueno, si el camión me debería de rendir X % de utilidad, pues simplemente aumento la tarifa, y no puedes porque tienes la competencia. Y también, como no hay operadores, pues no podemos decir que se nos vaya fácilmente, ya no quieres trabajar aquí, pues que te vaya bien, no se puede. ¿Cómo lo han venido resolviendo, ingeniero? La verdad es que es algo muy crítico. En diciembre del 2017 en Estados Unidos inició la regulación electrónica. Antes tenían esta misma bitácora. A partir de la regulación electrónica, mucha gente que estaba en el medio como operadores han renunciado. ¿Por qué? Porque su ingreso se ha disminuido. Y eso está incrementando la falta de operadores a niveles alarmantes, que inclusive en Estados Unidos, de acuerdo a la ATA, están diciendo, tenemos un peligro más serio que el terrorismo enfrente. Se puede parar la economía de Estados Unidos si no hacemos algo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, a nivel de empresa sí hemos hecho programas de trabajar con nuestros embarcadores, porque podemos disminuir las horas de carga y descarga. ¿Para qué? Precisamente para que ese tiempo que tengo la unidad parada y que la voy a tener que tener más parada por esta nueva normativa, no tenga que repercutir en el precio. También para que el operador pueda realizar la cantidad de viajes que está acostumbrado y que no baje su ingreso y no corra el riesgo de decir, oye, ya no me conviene, adiós, como pasó en Estados Unidos. También hemos trabajado en hacer operadores dobles. Sin embargo, bueno, eso es un caso muy particular en nuestra empresa, en un tramo muy particular en nuestra empresa. Yo creo, como se los dije en la presentación, que el reto está en las empresas que tienen de 1 a 5 operadores.
y las empresas que tienen menos de 30 unidades. Esas representan más del 50% de las unidades de carga del país. Y esas son las que veo más complicado que puedan hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no hay operadores. La Cámara tiene un tiempo trabajando con algunas instituciones educativas para formar operadores, sin embargo, salen 3 y necesitamos 20. Es parte de este cambio cultural que hablaba. Necesitamos trabajar todos en, ¿sabes qué? Yo tengo una rentabilidad que cuidar, embarcador, ayúdame a que tu carga sea más pronta, ayúdame a que tu descarga sea más pronta y más ágil. Autoridad, ten esto, y programación adecuada de tiempos de conducción, de tiempos de mantenimiento y de tiempos de programación a tiempos perdidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué voy a hacer cuando, por ejemplo, el balance entre importación y exportación no se dé? ¿Cómo es mi mercado que puedo lograr mover más mis camiones? Eso es lo que hemos venido trabajando. Sin embargo, es difícil por cada ruta, es difícil por cada mercado en particular. Pero la ley, como dicen, aunque la desconozcas, la tienes que cumplir. Y si bien es cierto, tenemos esa problemática, sí reconozco un fin muy loable y muy importante en bajar los accidentes, que también nos cuestan mucho dinero. Muchas de estas empresas de 1 a 5 unidades se van a la quiebra precisamente por esos accidentes. Otro dato importante, las primas de seguro por los robos han subido más del 100% de un año a otro. Todo eso, pues es lo que tenemos que ir con la autoridad y decir, autoridad, ¿qué hacemos? En Estados Unidos están levantando la mano y diciendo, oye, va a haber aquí un peligro. Creo que es el momento de hacerlo nosotros también. Aquí hay un peligro. ¿Quieres seguir moviendo a México como es tu eslogan? Pues ayúdanos. Necesitamos mover a México. César, de nuevo yo. En la mañana tuvimos una reunión acerca de esta norma en particular y yo les hice una propuesta y la quiero poner aquí de nuevo en la mesa para todos. Es algo que lo que tú comentaste. Se ha perdido un poco la tradición del hombre chofer del camión de carretera. Yo les decía, incluso en el pasado había series de televisión donde se trataba de los conductores, de los choferes. Hay películas, desde Lola la trailera en el estilo mexicano a los gringos, ¿no? Las de Convoy e incluso la de Smoke and the Bandit que hacen alusión a los transportistas. Actualmente se ha perdido ese esquema y si ustedes ven las series ahora pues son puras de otro tipo de giros, no de eso. ¿Y por qué es importante? Porque lo que la gente ve en la televisión, en el cine, de alguna manera genera un reconocimiento y dice, pues yo quiero ser trailero. Hoy casi nadie va a decir eso, no quiero ser trailero. Y sin embargo creo que se ha perdido precisamente el enfoque, ¿no? Entonces yo les decía, pues, ¿por qué no patrocinamos una telenovela que sea La Trailera? Así como hay La Piloto, la cualquier otra, para generar un interés hacia el que no es un trabajo mal pagado. A lo mejor es muy sufrido. Yo no lo discuto de que te tiene que gustar la carretera, vivir en constante movimiento, pero creo que no es un trabajo para nada mal pagado, es mucho, de hecho, mejor pagado que muchos otros empleos que pudieran tener. ¿Sí? Sé que hay una iniciativa por ahí para una escuela de choferes aquí en la zona de Tlajomulco, pero sí, no echen en saco roto lo que les estoy proponiendo de patrocinar de alguna manera entre la industria de transporte y las empresas, que se hicieran programas alusivos para generar de nuevo interés en decir yo quiero ser trailero, o sea, que sea una profesión como ser un técnico, como ser un dependiente, pues puede ser una profesión que además son bien remuneradas. E incluso hay que hacerla atractiva para las mujeres, porque la mitad de la población en México son mujeres. Y no veo por qué no puedan ser traileras. O sea, realmente no existe ningún impedimento. E incluso hay una tendencia en Estados Unidos que muchos de los teams en teoría son parejas precisamente porque se la pasan pues, en la carretera constantemente, ¿no? Entonces, creo que deberíamos de hacer algo, aunque suene a chusco, pero me parece que sí deberíamos de buscar un esquema en el que atraigamos a la gente, a los jóvenes, a que sean parte de este mundo del transporte, ¿no?
La verdad es que todo suma. Tenemos nosotros un sueldo promedio arriba de 20,000 pesos, mucho más que un profesionista en la profesión de conductor. En Estados Unidos se considera un middle high income. Uno de los problemas es que solamente el 7% de los conductores en Estados Unidos son mujeres. Entonces se te reduce al 50% la parte. ¿Qué es complicado? Ahorita es obvio. Buscamos que toda esta innovación, todo este edificio trabaje en inventar aquel transportador que salía en el viaje a las estrellas donde nos desaparecíamos y aparecíamos en otro lado. Y en ese momento se acaba nuestro problema. Hacemos cosas más próximas, más reales, como tener más operadores, tener más apoyos y sí lograr todos en conjunto, desde iniciativas como la que menciona, a iniciativas de decir vamos a tener prestaciones para nuevos empleos, prestaciones para que generen a esta industria. Porque sin esta industria el país no se mueve. Esa es una realidad. Pues bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos acompañaron también en el ciberespacio. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario a través de Mind, a través de Canacar. Pueden obtener mis datos. Con mucho gusto podremos apoyar en lo que sea de nuestra posibilidad en aclarar dudas, en lograr que esta transición sea lo más tersa posible, porque es una transición cultural. Es buena, solamente faltan los cómo para hacerla excelente. Muchísimas gracias y que tengan ustedes una muy buena tarde. Seguramente cada día te preguntas, ¿cómo hago para vender más y tener una empresa más eficiente? El problema es que sigues recurriendo a las mismas herramientas de siempre. Montones de papeles para llevar la administración de tu negocio, hojas de cálculo para guardar la información de tus clientes y tu libreta de apuntes donde probablemente también manejas tu agenda. No importa si tienes un negocio en etapa de arranque o si diriges una gran organización. Las empresas que implementan nuevas tecnologías son más rentables y venden más ya que están mejor organizadas, automatizan procesos y reducen costos. Mind presenta la nueva plataforma tecnológica dedicada a impulsar la eficiencia operativa de las empresas, llamada EFOSuite. Imagina que requieres un programa para dar seguimiento a tus clientes, o un administrador de inventarios, o una tienda en línea para llegar a nuevos mercados. EFOSuite tiene eso y más. En Mind, te haremos un diagnóstico y te presentaremos las soluciones que resuelven tus necesidades. Y lo mejor es que no tiene ningún costo de arranque. Tú y tu equipo podrán utilizar estas tecnologías a través de Internet en cualquier lugar donde se encuentren, y toda tu información quedará resguardada en servidores certificados para la seguridad. Es el momento de innovar para vender más. Acércate a Mind y descubre lo que EFOSuite tiene para ti.